hacer oposición no es llevar la contraria. Hacer oposición es tener la libertad de poder decir, a mí me gusta esto el presidente Petro, pero a mí no me gusta esto. Me acuerdo mucho, tenía unos baloncitos más chiquitos y jugaba contra la pared siendo el arco la puerta de mi cuarto. Entonces se podrán imaginar todos los balones pintados en la pared y mis papás bravos, pero ese era mi juego favorito. Increíblemente, como les cuento, comencé a ser un poco mejor en fútbol. Terminé jugando en el Expreso Rojo, que era de Santa Fe, después en las inferiores de Santa Fe, y nunca tuve el privilegio de jugar en las inferiores de Millonarios. Me dio mucha más pena perder el año, por supuesto, con mis papás sobre todo. Perder una lección es parte de la formación, y yo creo que quebrar en un negocio es parte de la formación. Me comenzó a dar pánico subirme al cacha, ya me dicen en Barranquilla el cacha. Entonces cuando iba a hacer campaña, la gente en la calle me gritaba cacha, y por primera vez voy a votar por un cachaco, en fin. Entonces no es fácil, pero me han pasado unas, que yo seguramente le han pasado a otras, de ponerme medias cuando no toca, de no saber bailar cuando toca. Bueno, en fin, ha sido un tema interesante. Chicos, preparados, grabando en 3, 2, al aire. Sin Libreto, un videopodcast de noticias rcn.com para conocer a la persona detrás del personaje. Hola, bienvenidos a Sin Libreto, el videopodcast de noticias rcn.com, donde hablamos con personas para descubrir lo que hay detrás de ellas. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el senador David Luna. David, bienvenido a Noticias RCN, y primero que todo quiero preguntarle qué recuerdo se le viene a la cabeza de su infancia, cómo fue su infancia. Lo primero que quiero contarles es que ser hijo único no es tan bacano como la gente cree. No todo es para uno no es el consentido siempre. En mi casa mis papás tenían reglas claras y exigían resultados. 2, insistí varias veces de que tuvieran otro hijo para tener hermano, pero no se logró. Y 3, pues mi juego favorito era el balón. Yo jugaba contra la pared, contra la ventana, me llevé varios vidrios por delante, pero pues fútbol para mí ha sido todo. Entonces definitivamente, me acuerdo mucho, tenía unos baloncitos más chiquitos y jugaba contra la pared siendo el arco la puerta de mi cuarto. Entonces se podrán imaginar todos los balones pintados en la pared y mis papás bravos, pero ese era mi juego favorito. Senador, y justamente hablando de sus primeros años de vida, ¿cuáles son los recuerdos más especiales de su infancia? Primero, yo vivía en un barrio, pues como todos en Bogotá en esa época, muy residenciales. Yo salía a montar en bicicleta alrededor de mi cuadra con frescura, tenía un par de vecinos amigos, y esa era como mi cotidianidad. Llegaba del colegio a eso, jugábamos banquitas en la calle, y si el carro venía, quitábamos los ladrillos y volvíamos a ponerlos. Y eso pues marcó mucho en mi juventud y en mi infancia. Temas familiares, pues creo que como todas las familias, los domingos en la casa de mis abuelos, me acuerdo mucho mi abuelo allá en la cabecera, mi abuela a su izquierda, y eso era marchando, sopa para todos, y después arroz y carne y jugo de mora que nunca me gustó, pero era muy en familia, muy en familia. Yo crecí con 6 tíos por el lado de mi mamá, con 6 tíos por el lado de mi papá, con un poco de primos, y esa era como la tradición. ¿Sí? ¿Y en qué posición jugaba fútbol cuando era niño y por qué se hizo hincha de Millonarios? Bueno, desde el día 1 que comencé a jugar fútbol, jugué en la posición de arquero. Muy malo al principio, fui mejorando con el tiempo. Estaba banqueado en todas las selecciones inferiores, y ya por allá, como en segundo bachillerato, me comenzaron a poner de titular en la infantil, después en juvenil, ya tapaba siendo juvenil en las mayores, y desde muy chiquito mi papá me llevaba al Campín. Mi mamá nos dejaba en un restaurante que se llamaba El Cañón del Chicamocha, ahí en la 57, bajábamos caminando mi papá y yo, terminaba el partido, subíamos caminando y nos recogía, y pues mi papá, sin ser, digamos, enfermo por el fútbol,
siempre me llevó a los partidos de Millonarios. Ahora tengo un problema complicadísimo y es que me casé con barranquillera y la familia de mi señora hace toda la fuerza para que Alejandro, mi hijo de 2 y 7 meses, sea hincha del Junior, y yo hago todo lo posible por mantenerlo acá. Espero que con las primeras idas al Campín pues corra la misma suerte. Increíblemente, como les cuento, comencé a ser un poco mejor en fútbol. Terminé jugando en el Expreso Rojo, que era de Santa Fe, después en las inferiores de Santa Fe, y nunca tuve el privilegio de jugar en las inferiores de Millonarios. Esa es mi historia del fútbol, que terminó hasta hace relativamente poco. Mi último partido lo jugué hace como 6 o 7 años, y la semana pasada tuve una llamada de un padre de familia del colegio de mi hija, que tienen un equipo de padres, y me dijo, bueno, alístese. Le dije, no, qué susto, ya debí perder distancia, en fin, pero bueno, voy a tratar. David, usted fue estudiante del Gimnasio Campestre, un colegio tradicional de Bogotá en el que es muy relevante el tema del fútbol, de la selección de mayores y también la banda y bueno, tantas tradiciones de este colegio. Pero sin dudas es muy relevante los partidos ante el Moderno en esa Copa Tradición, que para los del Moderno y para los del Campestre es como una final del mundo. ¿Cómo le fue usted en esos partidos? Es como la final del Mundial. Eso es lo más importante que vive uno durante el colegio. Curiosamente, pese a que nos enfrentábamos durísimo y a veces teníamos hasta peleas, los alumnos del Moderno son hoy mis buenos amigos, pero con tristeza tengo que decirles a ellos que nunca nos ganaron. Siempre ganamos la Copa Tradición. Teníamos una selección de fútbol particular con unos cracks, entrenábamos todos los días de 3 a 6 de la tarde. Lo único que me permitía a mí no entrenar era precisamente ensayar en la banda, en la cual también estuve desde chiquito, pero teníamos un equipazo. Ganábamos la Aguilucho, que era la copa que organizaba el Moderno, ganamos la Copa Alfonso Casas Morales, que la organizaba el Campestre, y una vez nos dieron la oportunidad de jugar un Coli y en la liga, y también ganamos. Entonces era un equipo de los buenos. De los buenos. David, y hablando del colegio, ¿cómo fue su proceso en la banda? Usted fue jefe de banda en 1993, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Comenzó en platillos, caja, redoblante, granadera, timbas? Bueno, ¿cómo fue el proceso? Se lo sabe usted bien. Lo primero que hay que contar es que la banda es una banda de guerra. La gente piensa que cuando uno está en la banda es esas bandas que acompañan un partido de fútbol americano o de básquet, que son como más modernas. No, esto es 100% una banda de guerra. De hecho, los jueces casi siempre eran los del guardia presidencial. Y yo comencé desde el principio, de platillos. Después de platillos subí a caja, después a redoblante, después a granadera. Como no sabía tocar lira, sí tocaba más o menos bien trompeta, estuve en trompeta. De trompeta volví a redoblar a granadera y ahí me eligieron como jefe de banda, que es un honor. En el colegio es un honor. Y espero haberlo llevado por buen camino. Senador, y justamente en el colegio usted además integró un grupo que ayudaba a las comunidades menos favorecidas. Ahí le nació su pasión por la política. ¿Cuáles eran esas actividades que realizaba? Mi colegio queda en la 165 entre la carrera octava y la carrera séptima. Es un colegio, si bien es cierto que permitía la libertad religiosa, pues es un colegio católico. Nosotros íbamos a misa todos los viernes a las 8 de la mañana y tenía un grupo que se llama la VAX, Vanguardia de Acción Social y Cívica, y teníamos una tarea, la más importante aunque tenía varias, que era ir a recorrer todos los barrios de Usaquén, particularmente los de la zona alta. Yo por eso pues conozco muy bien esa zona, que después como edil, como concejal, como representante, como candidato a la alcaldía, hoy como senador, pues la conozco muy bien, porque nosotros recorríamos esas zonas y en las casas donde había necesidades, pues hacíamos un ejercicio de ir al colegio a recoger mercados todos los viernes y después a llevarlos y a entregarlos. Oiga, David, y antes de seguir con temas de política, yo sí quiero preguntarle por su colegio. ¿Es cierto que usted perdió un año? No, tengo la duda si fue quinto o décimo. Es que sí perdí un año. Eso algunos me decían iba a ser pues mi talón de Aquiles en la política. Yo sí de frente conté, yo perdí un año.
para su información, me tiré química, física y trigo, la tripleta. La habilité, pasé trigo y pasé física y perdí la habilitación de química. Exactamente, es que en mi época quinto bachillerato era décimo. En esa época era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto bachillerato. Y le quiero contar una cosa que en medio del dolor y de la decepción de mis padres, que fue dura, me acuerdo llegando a la oficina de mi mamá a contarle que me había tirado el año, pues eso significó también mucho para mí, no solamente para aprender que en la vida se tienen que vivir derrotas, sino también hice otro combo de amigos, sino también tuve la posibilidad de lograr entender que las reglas había que cumplirlas. Yo venía de ser el arquero de la selección del colegio y yo creía que por eso, pues, eso no tenían reglas o de la banda, etc. A tal punto, que esa es una de las enseñanzas más importantes de la vida, el rector me dijo, usted puede repetir el año, pero el primer semestre no puede jugar fútbol. Y yo me iba a ir para otro colegio. ¿Y la banda sí? Sí, la banda no me prohibieron en ese momento. Al que me recibiera, con tal de poder jugar fútbol. Y en una conversación el rector, mi papá y yo, el rector me dijo, es que esto no es un castigo, esto lo que es un momento para que usted reflexione que cometió una equivocación por querer hacer todo el tiempo, por querer escribir en el periódico, por querer estar en la banda, por querer jugar fútbol. Y no jugué ese semestre, entrenaba sí, pero no jugaba los partidos hasta que cumplí la labor, un poco como pasa en las películas, que usted puede jugar si el promedio le da. A mí me pusieron la misma meta y tuve que mantener el promedio y bueno, pude volver a jugar. Oiga, senador, y nos enteramos que a usted le gusta el tema de la literatura, le gusta escribir, le gusta leer y que ha empezado un par de libros a escribir pero no los ha terminado. ¿Cuáles son esos? Bueno, yo creo que escribir pues para algunos es digamos una tarea de nunca terminar. Yo he escrito 2 libros. Uno de la mano del profesor Eduardo Behrens, quien fue hasta hace poco tiempo el vicerrector de los Andes. Ese fue un libro que escribimos con el apoyo de la Universidad del CESA, haciendo un diagnóstico de la ciudad de Bogotá y presentando propuestas para su mejor desarrollo. Y otro que escribí después de terminado el ministerio, contando un poco la labor de cómo la tecnología puede transformar una sociedad. Pero he comenzado a hacer otros 2 que no he terminado y que no tengo ni idea cuándo los voy a terminar, espero algún día. Uno, contando, digamos, mi historia como hijo único. Eso es más que todo una novela, creo yo, no sé exactamente, pero contando cómo es o cómo fue vivir como hijo único, precisamente porque lo que le dije arrancando, todo el mundo piensa que ser hijo único pues, es galleta y tampoco, es difícil. Y 2, una historia que ya se me adelantó Juan Carlos Echeverry y seguramente muchos otros, de qué significa perder unas elecciones. Yo perdí las elecciones a la alcaldía de Bogotá por mucho, quedé como de cuarto, y fue un golpe duro porque venía de ganar 4 anteriores. Había ganado la de edil, 2 veces la del consejo y la de representante de la Cámara, y perdí. Y comencé a contar cómo ha sido ese golpe, etcétera, tanto psicológicamente como políticamente, y no lo he terminado, pero como le digo, Juan Carlos Echeverry acaba de lanzar uno muy bueno sobre su candidatura presidencial, entonces yo creo que ya no lo van a leer mucho. Oiga, pero ¿qué le dolió más, perder la elección o perder el año? Me dio mucha más pena perder el año, por supuesto, con mis papás sobre todo. Perder una elección es parte de la formación. Y yo creo que quebrar en un negocio es parte de la formación, aburrirse en un trabajo es parte de la formación. Estos grandes titanes de la tecnología dicen que quien no haya fracasado en un emprendimiento seguramente no logrará salir adelante creando otro. Yo creo que a nosotros nos hablan poco de las derrotas en nuestra formación, tanto familiar como académica o como social. Y yo creo que hay que hablar de eso más porque eso es parte de la vida, uno a veces gana, a veces pierde. Y usted dice que haber perdido esa elección fue un duro golpe psicológico. ¿Qué otros golpes psicológicos ha tenido en su vida? Pues hombre, golpes he tenido duros, como le dije, pues académicos, políticos, personales, pero
yo creo que mi vida se dividió en dos y escribí de hecho una columna en un periódico sobre ello cuando nació mi hija Julieta. Yo me dedicaba 100% al trabajo, el trabajo era mis prioridades, los viajes comenzaban un lunes y podían terminar un viernes. Cuando nació mi hija Julieta, se lo resumo en una frase, a mí me comenzó a dar pánico subirme a un avión. Y no porque se mueva o no porque el avión pueda pasarle una cosa u otra, sino de saber que eventualmente uno pues, no va a regresar. Entonces, ese golpe psicológico, pues claro que significó en mi cambio de vida. Yo tomé la decisión, por ejemplo, de tratar de llegar a mi casa siempre después de un viaje, o sea, no dormir por fuera para poder estar con mi hija recién nacida. Yo en ese momento era ministro y pues se podrán imaginar las agendas tan complicadas. Prefería madrugar mucho más, 3, 4 de la mañana, que evitar tener que dormir en otra parte. Y finalmente, pues no veía a mi hija cuando despertaba ni cuando se acostaba. Entonces encontré un mecanismo, porque en ese momento el FaceTime no era, o las llamadas de WhatsApp no estaban tan desarrolladas, y es que le mandaba mensajes de texto por lo menos unas 30 o 40 veces, de texto no de voz, por lo menos unas 30 o 40 veces al día. Yo decía, si se va a olvidar de mi cara, por lo menos que no se olvide de mi voz. Y ese fue un golpe duro, porque finalmente, ahora no es tan grave, pero pues, finalmente fui papá viejo, casi a los 40, y si pudiera reversar un poquito la vida, tomaría la determinación de ser papá más joven para poder gozarme más a mis hijos. Oiga, David, y justamente pues usted fue hijo único y en el momento de haber tenido un segundo hijo, ¿qué significó eso para usted? O sea, poderle dar un hermano a Julieta, algo que usted también quiso cuando fue niño, que seguramente le dijo a sus papás, oigan, quiero un hermano, quiero una hermana, y usted poder lograr eso con su hija Julieta, ¿qué significa eso? Bueno, hay 3 cosas que me hacen recordar mucho ese momento, y es, el primero es que Laura y yo nos enteramos del embarazo estando por fuera, cuando estábamos estudiando, después de haber ejercido el ministerio. Fue una oportunidad que me dio el gobierno americano de ir a hacer un fellowship en el MIT sobre temas de tecnología y de urbanismo. El segundo tema es que Alejandro nació a 2 meses de que comenzara el confinamiento, o sea, la pandemia. Entonces yo pasé una vida eterna con Alejandro que nunca viví con Julieta. Entonces eso fue un tema muy, muy significativo, porque el apego que tenemos Alejandro y yo, por supuesto Julieta y yo también, pero Alejandro y yo es casi que de haber estado juntos pues toda la pandemia y todo el encierro. Senador, y volviendo a los libros y hablando un poco de historia universal, usted ha leído mucho a Winston Churchill. ¿Qué es lo que más admira de él? ¿Qué le quedó de él? Pues a mí me parece que es un político que tiene 3 virtudes. La primera, y tal vez la más importante, es que entiende que para gobernar hay que conocer las tormentas. Un gobierno sin tormentas es imposible. Y uno logra superar las tormentas, eso se lo aprendí también a Juan Manuel Santos, si tiene un puerto claro de llegada. Y Churchill fue clarísimo, sobre todo en el momento más crítico de la presión alemana, al decir, nosotros no podemos poner en tela de juicio ni nuestra libertad ni nuestra independencia. Segundo, demuestra algo que me parece a mí que es muy importante, más que en la política, en la vida práctica, y es que usted tiene que estar conectado con lo que piensa la sociedad. Hoy hay redes sociales y usted puede estar permanentemente monitoreando qué está pensando la gente, es mucho más fácil. En esa época Churchill, siendo primer ministro, se montaba al metro, al bus, caminaba con el ánimo de oír qué es lo que estaba pensando la sociedad, y eso de alguna otra manera es el primer mensaje de un primer ministro o presidente que se conecta con la ciudadanía para tomar mejores decisiones. Y en tercer lugar, pues Churchill tiene unas frases monumentales que siento yo que permiten entender pues muchas distorsiones en la política, sobre todo en estos momentos de la política donde se piensa que solamente puede ser de un lado o del otro. Y si usted no está conmigo, usted está contra mí. Y hablemos solamente un segundo de política. Se piensa en Colombia que hacer oposición
es llevarle la contraria al gobierno de turno, es decirle no a todo. Hay una gran equivocación. Hacer oposición no es llevar la contraria. Hacer oposición es tener la libertad de poder decir, a mí me gusta esto del presidente Petro, pero a mí no me gusta esto. Y usted me tiene que respetar mi punto de vista y yo tengo que respetarle el punto de vista a quien piensa distinto. Churchill, siento yo, es muy de ello. Yo me he leído varias biografías y he visto sus películas y no me canso de verlas. La última, que es una producción impresionante, creo que me la he visto 4 o 5 veces. Mi señora me dice, otra vez va a volver a poner esta película, se va a acabar el matrimonio. Oiga, y justamente hablando de figuras y líderes políticos en el mundo, ¿quién es ese gran referente que lo motivó a usted a ser político y a seguir esta carrera? Mi papá en esa época tenía varios acetatos. Acuérdense que en esa época uno tenía tocadiscos. Mi papá tenía muchísimos acetatos, me acuerdo los de Julio Iglesias, los de Mostaquí, me acuerdo de muchos cantantes, pero tenía unos acetatos de los discursos de Gaitán. Entonces yo ponía los acetatos, o él me los ponía, y oíamos los discursos de Gaitán permanentemente. También los de López Pumarejo, que fueron impresionantes y que creo yo tiene mucho que ver con, digamos, la reorganización de la sociedad. Los de López Michelsen. Entonces esa fue una etapa de mi vida donde sin querer yo aprendí o comencé a tener, digamos, referentes en la política colombiana. Oye, volviendo a temas familiares, cuéntenos cómo conoció a su esposa. Uy, esa es una historia de no creer. Yo era viceministro de Trabajo y el ministro era el doctor Rafael Pardo. Él, súper hincha de Santa Fe, yo súper hincha de Millonarios. Eso no tiene nada que ver con lo que voy a contar, simplemente es una anécdota. Y Rafael Pardo tenía una invitación en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Y por una razón de carácter laboral no pudo ir y me pidió a mí el favor de ir. Yo, antes de arrancar mi viaje, llamé a la embajadora, le conté que iba para allá a atender la reunión del ministro Pardo. Ella me dijo que claro, que muchas gracias, que me recibía en el aeropuerto. Me recibió en el aeropuerto con una niña, 14 años menor que yo. Y ella estaba haciendo su pasantía en la embajada. Y bueno, en ese momento me pareció divina, pero obviamente 14 años ella me decía señor David. Pero en esa época había una herramienta que seguro algunos acá la conocieron, pero otros no, que era el BlackBerry, el PIN. Entonces ella me regresó al aeropuerto y antes de irme le dije, oiga, ¿por qué no me da su PIN? Entonces me dio su PIN y comenzamos a escribirnos ya después, sin vernos ni nada. Y años después volvimos a reencontrarnos y pues nos ennoviamos, nos enamoramos y nos casamos. Ya llevamos 8 años de casados, 2 hijos, y pues Laura es pieza esencial en todo este proceso, no solamente de construcción colectiva, sino de crecimiento. Usted cachaquísimo, su esposa costeña de Barranquilla, ¿cómo fue eso para usted de pronto, ese impacto y ese choque de culturas? Pues en el baile muy difícil, porque obviamente yo soy bastante más malo que cualquiera según ellos, pero ahí voy, o sea, no me varo, me le mido a todos los temas. Pero Laura nació en una casa muy cultural, muy del baile, muy del carnaval de Barranquilla, digamos que siente la cultura, que la vive, que la ha promovido, y yo pues muchísimo menos. Ellos del Junior, todos, yo de Millonarios. Eso ha sido un contraste, pero no, yo creo que me ha gustado o me ha acomodado, y también ellos, al cacho. Ya me dicen en Barranquilla el cacho. Entonces, cuando iba a hacer campaña, la gente en la calle me gritaba cacha, y por primera vez voy a votar por un cachaco, en fin. Entonces no es fácil, pero me han pasado unas, que yo seguramente le han pasado a otras, de ponerme medias cuando no toca, de no saber bailar cuando toca. Bueno, en fin, ha sido un tema interesante. David, y ya para terminar esta charla de Sin Libreto, le vamos a hacer unas preguntas rápidas para respuesta Listo. rápida. Entonces empiezo yo. Listo. ¿Cuál era su miedo de niño? Al avión, ¿Cuál es su hobby favorito? el fútbol. ¿Y su canción favorita? Uy, me corcha. Mi canción favorita, Quiero casarme contigo. ¿Prefiere agua fría o agua caliente? Las dos, arranco con caliente y termino con frío. ¿Usted que ama el fútbol, James o Falcao? De lejos Falcao. ¿Shakira o Juanes?
Shakira de lejos. ¿Qué hubiera sido de su vida si fuera del sexo contrario? Seguramente hubiera sido político también, o política. Pues senador David Luna, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Noticias RCN, de Sin Libreto, en donde descubrimos a la persona detrás del personaje. Y esto no es todo, Sebastián. Y eso no es todo, porque próximamente les tendremos otro invitado muy especial aquí en Sin Libreto, cuyos episodios pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y los pueden ver en YouTube. Nos vemos la próxima.